Imaginemos esto, son las 3 de la tarde en algún lugar del planeta. Puede ser una casa en Ciudad de México, un café en París, una escuela en Buenos Aires o, ya hasta si quieren, un restaurante en Tokio. Da igual porque al mismo tiempo está pasando algo rarísimo. Las calles están más vacías de lo normal. Hay personas fingiendo trabajar mientras esconden una transmisión en su computadora. Familias enteras reunidas frente a una televisión. Miles de millones de personas que no se conocen, que no hablan el mismo idioma y que viven en continentes distintos esperando exactamente el mismo momento. Un silbatazo, nada más. Un árbitro lleva el silbato a la boca, sopla y de pronto el mundo entero se detiene para ver 22 personas correr detrás de un balón. O sea, nada más. Y si lo pensamos demasiado, es una locura, honestamente, porque durante 90 minutos países enteros ríen, lloran, gritan, sudan la gota gorda, rezan y sufren por el mismo juego, porque obviamente quieren que su equipo gane. Bueno, eso es lo que queremos todos, pero todos sabemos que México va a ganar. En fin, en ese momento es cuando entendemos algo. No estamos viendo solamente fútbol, estamos viendo una historia de héroes, villanos, guerras, política, canciones, supersticiones, escándalos y momentos tan grandes que millones de personas recuerdan exactamente dónde estaban cuando ocurrieron. Porque el Mundial nunca ha sido solamente un torneo, es uno de los pocos eventos capaces de hacer que el planeta entero sienta lo mismo al mismo tiempo. Que además pensemos lo mismo al mismo tiempo. Por favor, ya, mete gol. ¡Eureka! Bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Yo soy Sofía Soft y hoy les voy a pedir algo muy específico y muy fuera de lo común. Una camiseta de su selección favorita. Ya sabemos todos que es México, pero bueno, vamos a confirmar. Una garganta lista para gritar ¡gol! Y muchísima resistencia emocional, porque la van a necesitar, ¿eh? El episodio de hoy se juega en 90 minutos, pero se ha estado escribiendo durante casi 100 años. Es entrar a un estadio repleto de gente que se está gritando, que está cuchicheándose y estamos esperando que suene el silbatazo inicial. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia del Mundial. Así es, señoras y señores, porque estamos mega emocionados. Les voy a contar cómo nació, por qué un torneo que comenzó con apenas 13 equipos terminó convirtiéndose en el evento deportivo más grande del planeta Tierra y cómo una simple pelota logró unir y a veces dividir a países enteros. Después vamos a recorrer sus momentos más icónicos, los héroes, los villanos, los goles, las tragedias, las canciones que todo el mundo terminó cantando aunque no quisiera en la regadera, los álbumes Panini que formaron parte de nuestra infancia, o sea, honestamente yo sigo llenando mi álbum y no he podido terminarlo, quien quiera podemos luego intercambiar estampas. Y pues obviamente el chismecito, o sea, todos los escándalos que sacudieron a la FIFA y por supuesto los 2 mundiales que cambiaron para siempre la historia de México, o sea, son eventos únicos en la vida. Y obvio microbio, no podemos cerrar sin responder la gran pregunta, ¿cómo es posible que 22 personas corriendo detrás de un balón hagan que miles de millones de personas alrededor del mundo sientan exactamente la misma sensación de estrés, de emoción y bueno, pues, ¿quién sabe qué más? Yo les digo que la neta, quién sabe. Así que acomódense en su asiento porque el partido está por comenzar. Esta historia no se puede contar a medias, esta historia se tiene que contar bien, así que sin más preámbulos, vámonos al principio de los principios. Todo empezó muchísimo antes del primer mundial. Para entender cómo nació, hay que entender cómo el fútbol conquistó el planeta, cómo conquistó tu hermoso corazón. Para eso vamos a llamar al país de Inglaterra, porque durante el siglo XIX el Imperio Británico estaba en todos lados, y cuando les digo en todos lados es porque era su momento. Bueno, pues estaban los comerciantes, marineros, ingenieros y obreros ingleses que viajaban por todo el mundo, por todos los puertos de Europa y bueno, pues también de América Latina.
Y entre todas esas chucherías, entre toda esa mercancía, llevaban el juguete favorito de millones de niñas, niños, adultos. Bueno, pues sí, si no han adivinado, el balón. Y aunque no me lo crean, el fútbol empezó como un juego pues jugado principalmente en las escuelas del Reino Británico, muy very nice, o debería decir colegios para sonar más elegante. Bueno, en fin, poco a poco comenzó a jugarse en puertos, barrios y bueno, pues la gente de los obreros, las fábricas, todo el mundo ya estaba al tiro con ese juego. En Argentina lo jugaban trabajadores ferroviarios ingleses, en Brasil llegó por todos esos jóvenes ricos, super fresas que estudiaban en Europa. En Uruguay y aquí en México empezó a conocerse por los clubes deportivos y escuelas. ¡Obvio! En fin, aquí viene lo más importante. Los latinoamericanos no solo adoptamos el fútbol, lo transformamos completamente de pies a cabeza. Se volvió el deporte más emocional, dramático y casi como algo espiritual, o como diría Enrique Iglesias, nuestro Quique, casi una experiencia religiosa. Mientras en Inglaterra el fútbol seguía siendo deporte, en Latinolandia empezó a convertirse en identidad. Era un rarito el que no jugaba fútbol. ¿Estamos? Por eso vamos a pasar a principios del siglo XX. Ya existían partidos internacionales importantes, pero los conocidos, o más bien los especiales, eran los Juegos Olímpicos. Pero había un súper mega problemota. El torneo olímpico solo permitía jugadores amateurs, o sea, gente que jugaba por hobby, y el fútbol profesional estaba creciendo rapidísimo como margaritas. Entonces, pues como que no, ¿eh? Y los estadios se llenaban de gente que amaba irle a un equipo, los periódicos hablaban del deporte todos los días, los jugadores empezaban a convertirse en celebridades, la gente ya quería que, bueno, pues los famosos autógrafos, o sea, sus firmitas. Y así es como apareció un nombre que yo estoy segura que todos los hombres futboleros aman. Jules Rimet. Jules Rimet era un presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como la FIFA. Organización fundada en París en 1904, pero nosotros estamos en los años 20, ¿ok? Yo nada más les digo para que no pierdan el hilo. Bueno, en fin, ya ven que por esas épocas los franceses querían ser como muy internacionales y bueno, pues este señor tenía una idea que, bueno, pues para la época parecía una locura absoluta. Era crear un torneo mundial exclusivamente de fútbol. O sea, hoy suena como súper emocionante, pero al mismo tiempo como súper normal, o sea, nada guau. Pero en los años 20, pues era una misión casi imposible. El mundo seguía recuperándose de la Primera Guerra Mundial, que bueno, pues eso ya lo hemos hablado como en 1000 capítulos más, que bueno, pues el mundo quedó devastado después de cada guerra. Y bueno, pues los viajes entre continentes tardaban semanas, además de que no era nada barato, ¿eh? No existían vuelos comerciales, como pues los que te imaginas en este momento. No te daban tu mantita, no te daban tus pantuflitas, ni tu champán, ni nada de eso. Y bueno, pues igual, o sea, se explica solo. La economía global era tan estable como una torre de cartas, así de fácil. Y aún así, Rimet estaba obsesionado con la idea. Y ya se sabe en la historia, cuando te enamoras de algo, no lo dejas. Él creía que el fútbol podía unir al mundo y la verdad no estaba tan equivocado, ¿eh? Porque para 1928, durante un congreso de la FIFA en Ámsterdam, finalmente dijeron, bueno, va, ¡aprobado! Y comenzaron los planes para crear una Copa Mundial. Y entonces surgió otra pregunta gigantesca. ¿Qué país iba a organizar semejante evento? O sea, a ver, ¿quién quiere levantar la mano? A ver, o sea, para los que no saben, ¿qué país creen ustedes? Estas son las opciones. Uruguay, China, Francia, Inglaterra o Alemania. Ajá, exactamente, pues sorprendentemente la respuesta correcta es Uruguay. O sea, para las que no saben nada de fútbol como yo, pues sí, aunque no se lo esperaban, esa es la respuesta. Y bueno, pues ya hoy podría parecer extrañísimo, pero en ese momento tenía muchísimo sentido, porque Uruguay era una potencia futbolística impresionante. Ya sé, el mundo no es como antes para nada. Había ganado los torneos olímpicos de 1924 y 1928 que prácticamente funcionaban como campeonatos mundiales para ver qué tan bueno era cada quien. Entonces, pues esto antes que existiera el mundial. Y cabe recalcar que el país
celebraba el centenario de su constitución y quería mostrarse al mundo como una nación moderna y poderosa y pues ya saben, muy acá. Y la sorpresa no se termina ahí porque Uruguay prometió pagar los gastos de viaje y hospedaje de las selecciones participantes. O sea, ya quisiera yo. Y eso era importantísimo porque viajar a Sudamérica en 1930, como ya dijimos, era totalmente una odisea. O sea, deja tú la parte del dinero, era barco o coche o triciclo, pero pues no, o sea, no podías viajar en avión. Porque en ese momento pues carecíamos del Da Vinci moderno, ¿no? Y bueno, pues ya, en algunos equipos europeos no querían ir porque el trayecto pues en barco duraba, les digo, semanas, una eternidad. Y además en esta época había jugadores que literalmente no podían ausentarse tanto tiempo de sus trabajos porque, aunque no me lo crean, igualmente, en ese momento ser futbolista no era un trabajo. O sea, no era nada profesional, no se tomaba en cuenta para nada. Y otros pues nada más tenían miedo de cruzar el charco. ¿Y qué creen que hizo Jules Rimet? Bueno, pues tuvo que convencer personalmente a varias selecciones europeas para poder participar, porque al final solamente viajaron 13 países. Pero en mi opinión, esos ya eran bastantes para ser la primera vez. O sea, Roma no se construyó en un día. Además, no estuvo tan mal porque pues eso permitió que no hubiera eliminatorias y el torneo entero se jugó en Montevideo. Esa mera la ciudad donde está el Museo del Accidente Aéreo de los Andes. Y si no te suena, pues ni modo, este capítulo es de otra cosa. El estadio principal era el Estadio Centenario, construido específicamente para el Mundial, así como el Foro Sol para Paul McCartney, que terminó siendo usado por Madonna. Pero bueno, ese es otro tema. Desde el inicio el torneo ya tenía su toque de drama. La final fue Uruguay contra Argentina, una rivalidad que según mis fuentes ha existido desde la época virreinal. Bueno, había tensión política, social y para rematar tensión deportiva, porque no basta con las otras dos. Tanto así que alguno que otro aficionado argentino viajó armado porque existía el miedo de disturbios. O sea, imagínate, ya casi esto era casi como la guerra. O sea, tú ibas armado con tu casco y todo para ver un partido de fútbol. ¿Hasta dónde llegan los aficionados? Bueno, ahora te cuento que el 30 de julio de 1930 Uruguay ganó 4-2 y se convirtió en el primer campeón del mundo. Ya sé, te quedaste con el ojo cuadrado porque esa tampoco te la esperabas. Pero el día siguiente fue declarado fiesta nacional. Nada más imagínate la emoción que tenía todo mundo, los del gobierno, los trabajadores, todos los ciudadanos, los empresarios, los festas y hasta los que no les gustaba el fútbol, les encantó el fútbol. Y la verdad es que probablemente nadie imaginaba que este pequeño torneo terminaría convirtiéndose en el espectáculo deportivo más importante 1000 años después, ¿verdad? Pero bueno, después vino Italia en 1934 y ahí el mundial empezó pues como a hacerse un poquito turbio, a mezclarse peligrosamente con la política. Porque ¿qué creen que sale? Pues Benito, pero no es Benito Juárez, Benito Mussolini, que entendió rapidísimo el poder propagandístico del fútbol, el poder del deporte, porque no podemos esperar menos de una mente criminal de este tipo. O sea, el dictador fascista veía al mundo como una herramienta para demostrar su fuerza nacional. Y Italia ganó el torneo y hasta hoy hay sospechas de presión y manipulación política que causaron arbitrajes favorables. Yo no sé ustedes, pero yo creo que yo estoy a favor de quien dice esos chismes. Bueno, pero 4 años después, Italia volvió a ganar en Francia en 1934. ¡Qué sorpresa! Nadie decía nada tal cual, pero todos pensamos lo mismo. Exacto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasó? Y luego el mundo explotó, literalmente. Ya les cuento, la Segunda Guerra Mundial estuvo en todas las historias importantes. Hizo que los mundiales de 1942 y 1946 fueran canceladísimos. Nadie pensó en ellos, nadie quería hablar de fútbol. Todo el mundo estaba concentrado en lo que estaba concentrado. Y el planeta entero estaba en guerra y ya todos lo sabemos, ya todos sabemos la historia. Muchos futbolistas murieron, los estadios fueron destruidos. Durante años parecía imposible pensar en el fútbol, en algo que causara felicidad y esperanza. Cuando el mundial regresó para 1950, regresó con una de las tragedias deportivas más grandes de la historia, el Maracanazo. Y yo sé que los que no saben de fútbol quedaron igual que yo cuando empecé a investigar sobre este tema, porque yo soy honesta, no sabía nada de esto.
acérquense más porque les voy a platicar súper bien aquí el chismecito. Bueno, pues Brasil organizó el torneo y el País Estervo estaba convencido de que iba a ganar, todo el mundo arregladito, así el carnaval, bla, 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 y habían construido el estadio Maracaná como símbolo nacional. O sea, ya imagínense, ya saben, los brasileños tienen esta fama de ser muy aficionados y bueno, pues habían construido el estadio como símbolo nacional. Y era gigantesco. Más de 170,000 personas entraron para ver el partido decisivo entre los brasileños y los uruguayos. Y bueno, pues Brasil solo necesitaba empatar para ser campeón. Solo eso, un empate, nada más. Y todo estaba preparado para la celebración. Los periódicos ya tenían impresos titulares anunciado la victoria. Había canciones listas, discursos listos, ya estaban los festejos planeados, ya tenías el outfit, ya todo bien. Todo muy bonito, todo very nice. Y bien dicen por ahí que no hay que tomar nada a la segura, porque entonces ocurrió algo que rompió psicológicamente al país. Uruguay ganó 2-1. Shock total. El estadio quedó completamente en silencio. Nadie sabía ni qué estaba pensando. O sea, algunos periodistas describieron la escena como un funeral nacional, un día de luto, el día negro. Y todo porque el portero brasileño Moacir Barbosa, perdón mi pronunciación porque no soy brasileña, fue culpado durante décadas por la derrota. O sea, muchos corazones quedaron ofendidísimos, les rompieron el corazón a todo el país. Y honestamente a mí también, porque aparte años después dijo una frase devastadora. En Brasil la pena máxima son 30 años. Yo llevo pagando por algo que no cometí toda mi vida. Bueno, quién sabe si no lo cometió, si lo cometió, yo no sé nada. Pero bueno, pues eso ya se los dejo a su buen juicio. El caso es que el impacto fue tan fuerte que Brasil cambió su uniforme nacional. Imagínense la vergüenza que sentían, pobrecillos. Antes usaban camiseta blanca, después del maracanazo nació la famosa camiseta amarilla. No iban a volver a dejarse ganar, estaban decididos a brillar en la cancha, así como los Simpson. Les digo que el amarillo tiene algo, o sea, no por nada las moneditas son de color amarillo. Y mientras el mundial crecía, otra cosa comenzó a hacerlo gigantesco, la radio. O sea, por eso yo hago podcasts. ¿Qué más quieren que les diga? Les digo que es el mejor medio de comunicación. Yo no existía aún, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, Antes de la televisión, la gente vivía el fútbol pegada a un aparato de radio. O al menos eso me han contado. Familias enteras se reunían para escuchar los narradores gritar goles con una emoción absolutamente icónica que ojalá yo pudiera tener. Y así y ahí nació una de las tradiciones más famosas del fútbol latinoamericano, el gol, golazo. Los narradores extendían la palabra durante segundos eternos porque necesitaban transmitir la emoción, o sea, no solamente con la voz. Y eso, pues no cualquiera, no cualquiera. Ya ven, aquí estoy yo y bueno, pues les digo, funcionó. La radio convirtió el fútbol en una esperancita completa, emocional e imaginativa. Luego llegó a la televisión y cambió todo, otra vez puso el mundo de cabeza. O si quieren algo más fresa, o sea, se puso como súper upside down, ¿sabes? Pero ningún mundial transformó tanto el espectáculo como México 1970, el 9º mundial disputado. Aquí andamos en un México bastante diferente al que hoy tenemos. Este mundial se peleó con Argentina en las votaciones porque honestamente, ¿quién no quiere un mundial a inicios de década? México era profundamente futbolero, la neta, pero este torneo lo convirtió en el centro del planeta, la razón por la que la mayoría de los mexicanos sonreían. Fue el primer mundial transmitido globalmente en televisión a color. Quien lo vio, y quien no lo vio, pues imagínatelo. Por primera vez, millones de personas podían ver el césped verde, los uniformes brillantes y las tribunas llenas desde sus casas con una coca bien fría. O sea, además, México 70 introdujo innovaciones históricas, tarjetas amarillas y rojas, esas que usan el árbitro cuando chifla con el silbatito y todos se pelean y luego se agarran a golpes y luego se gritan y no sé qué, y salen las sustituciones oficiales y una producción televisiva gigantesca. Las sedes fueron Ciudad de México, Guadalajara, León, Puebla y Toluca.
No es como lo de este año, porque antes teníamos todas las sedes, pero bueno, algo es algo, dijo un calvo cuando le salió un pelito. En esta ocasión tan especial, el verdadero protagonista fue el Estadio Azteca. En ese momento estábamos estrenando el estadio, tenían tan solo 4 años, diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerca. El Azteca no era solamente un estadio, era una catedral del fútbol, gigantesco, intimidante y construido para impresionar al mundo. Y de eso obvio, tan mega orgullosos sus dueños, Emilio Azcárraga Milmo, entonces dueño de Telesistemas Mexicano, y Guillermo Cañedo. Pero en quien pondremos el reflector es en Emi, conocido como el Tigre. Él fue el visionario de la historia que vio más allá y él dijo: el fútbol más la televisión es igual al futuro. No le pudieron salir mejor las matemáticas. Aquí el Tigre decidió comprar el Club América y hacer el Estadio Azteca. Y ojo, no lo hizo para los aficionados que pudieran ir en persona, sino para los que vieran el partido desde su sillón. Sí, o sea, perfecto para poder transmitir en vivo. Y este fue uno de los primeros mundiales donde el sector privado organizó toda la onda. Y antes de contarles de otros países, en México entrenaron como locos. Al frente de la selección estaba el Güero Cárdenas. Nada más díganme en qué otro país el entrenador es llamado por su apodo. Empezamos bien por ahí, ¿eh? Luego, la defensa de México fue considerada una defensa de campeonato, tanto así que se mantuvo en 0 hasta el partido con Italia. Y ahí apareció uno de los mejores equipos de todos los tiempos, Brasil 1970. Yo no lo digo, para que luego no me digan, ¿qué te parece? No, eso es lo que dicen mis fuentes. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao y Carlos Alberto son estas figuras que seguramente todos ustedes se las saben, pero bueno, pues yo ni idea. Ellos jugaron un fútbol tan hermoso que hasta hoy muchísima gente considera que este equipo es el mejor de la historia. Y yo les digo que no soy nadie para decir lo contrario. La final fue Brasil contra Italia. Brasil ganó 4-1 y el último gol, terminado por Carlos Alberto después de una jugada colectiva perfecta, todavía es considerado uno de los mejores goles jamás anotados en la historia. Estas playeras amarillas, les digo, les dieron suerte. Y luego se habló de la mala fortuna de Onofre, el jugador con el que México llevaba ventaja y cómo la perdió cuando él se rompió la piernita. México 70 convirtió al Mundial en un entrenamiento global, pero México todavía tenía otro capítulo legendario reservado. Originalmente, el Mundial de 1986 iba a organizarse en Colombia, pero Colombia renunció porque económicamente era imposible asumir los costos. Les digo, ¿quién tenía billullo en esa época? Pues nosotros, los mexicanos. Pero bueno, pues las cosas siempre pasan por algo, porque entonces México entró de emergencia. Y aquí hay un detalle importantísimo. Apenas un año antes de 1985, Ciudad de México había sufrido el terremoto más horrible, devastador de la historia. A todos les había pegado fuertísimo. Miles de personas murieron, gran parte de la ciudad quedó destruida. Fue una época bastante triste y muchísima gente pensó que México no podría organizar el torneo ni de chiste. No subestimaron, la verdad, porque pues, si para algo somos buenos los mexicanos, es para levantarnos y hacer las cosas bien. Y bueno, pues aún así logramos y terminamos organizando uno de los mundiales más importantes de todos los tiempos. Porque México 86 fue el mundial de Diego Armando Maradona. Argentina llegaba marcada por la guerra de las Malvinas contra Reino Unido. Ocurría apenas 4 años antes y entonces ocurrió uno de los partidos más legendarios de la historia. Argentina contra Inglaterra. Ahí nacieron 2 de los goles más famosos jamás vistos. Primero vino la mano de Dios. Maradona saltó y golpeó el balón con la mano así como si fuera handball y el árbitro lo vio y dijo: gol válido. Y apenas unos minuticos después ocurrió el gol del siglo. Maradona tomó la pelota desde media cancha, dejó atrás a todo el equipo inglés y anotó un gol imposible. El Estadio Azteca explotó. Los narradores gritaban sobre la mesa completamente fuera de sí y Maradona quedó inmortalizado. Hoy, la verdad, hasta yo he escuchado de él. Argentina ganó ese mundial y México volvió a convertirse en escenario de historia pura, porque además, ¿saben qué? No había país que hubiera tenido el mundial 2 veces seguidas. Y bueno, para que vean la magnitud, Netflix sacó su propia serie de este mundial protagonizada por Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho y Carla Sousa. Qué ganas de verla con semejante reparto, la verdad. Y bueno, pues también en México nació otra tradición mundialista famosísima, que es la ola. Miles de aficionados levantándose coordinadamente alrededor del estadio hasta crear una ola humana.
Y aunque existen debates sobre dónde nació exactamente, México 86 ayudó a volverla famosa globalmente. Así que puedo decir que es nuestra. Mientras tanto, el mundial seguía creciendo y con él también crecían los negocios, la música y el espectáculo. Y bueno, pues no es mentira que la FIFA entendió que el torneo ya no era solamente deporte, era entretenimiento mundial y obvio un super negocio más allá del juego. Y ahí es cuando entran las canciones mundialistas. Italia 90 tuvo un Estate Italiana, una canción que todavía hoy muchos consideran la mejor canción oficial de un mundial. Luego llegó Francia 98 y Ricky Martin explotó al planeta con la Copa de la Vida. Luego después llegó Shakira, o sea, por favor, ¿quién no conoce Waka Waka Un fenómeno gigantesco en Sudáfrica 2010. Y bueno, luego hay otras dos que yo ni idea, pero la de Shakira, Goodbye, el que no la conozca. Además se las canté, para que se acuerden de cuál es. El mundial dejó de ser solo fútbol, ahora también era pop. Ya si eres como yo de no ver el juego, al menos bailabas la canción. Y así es como las ceremonias musicales comenzaron a hacerse más grandes, inspiradas principalmente por espectáculos como el Super Bowl, del que ya platicamos antes. Y si andas así por la vida sin enterarte, después de escuchar ve a escuchar ese. Es una orden, ¿eh? O sea, no tanto así, pero bueno, pues si no necesitas escuchar, bueno. Luego están los artistas internacionales, bailarines, escenarios enormes y millones de personas mirando alrededor del mundo. O sea, pocos eventos son así de impactantes y bueno, pues ¿quién se puede resistir a ver eso? Y junto con eso apareció otra tradición inseparable del mundial, el álbum Panini. Yo ya estaba esperando esta parte porque yo creo que esto le gana a los datos curiosos. Yo ya tengo el mío porque este año mi abuelita, mi hermano y yo planeamos llenarlo en conjunto, así que solamente hay uno en mi casa. Pero no voy a perder la oportunidad de decir que si ustedes tienen estampitas de sobra, yo se las acepto con muchísimo gusto, ¿eh? Bueno, voy a contarles el chismesazo aquí de la empresa Panini. La empresa Panini nació en Italia en los años 60 y les digo dónde porque escuché por ahí que era Mexican, pero pues no. Sorry, pero no todo lo que tiene que ver con fútbol es mexicano. Bueno, originalmente vendían periódicos y publicaciones, pero en 1970 lanzaron el primer álbum oficial del Mundial para México 70. Los mexicanos estamos en un país bien importante, así que hay que sentirnos orgullosísimos, verde, blanco y rojo. Así yo ando bien patriota, como no. Bueno, este álbum explotó, a la gente le encantó. Aquí tenemos 2 testimonios de la evolución del álbum. Entonces aquí estamos con mi papá que nos va a platicar un poquito acerca de cómo era el álbum del mundial antes. A ver, pues platícanos un poco más. Hola, buenas tardes, soy José Luis Marina. Sí, la primera experiencia que tuve yo con un álbum del mundial fue el de 1970, que fue el primero. Eran menos selecciones, entonces conocíamos a muchos jugadores de los demás equipos y pues la estrella principal era el Rey Pelé, ¿no? Yo ahí en esa época iba en la primaria y me escapé, me fui de pinta para ir a ver al Rey Pelé, que iban a ir a la villa a visitar a la basílica. Y me escapé, me fui de mosca colgado en un tranvía que pasaba por Calzada de Guadalupe hasta llegar allá. Y había una multitud ahí que no me dejaba pasar. Y ya me hice campo entre todos y llegué a donde había una valla. Y yo le gritaba a Pelé, ¿no? Que me firmara ahí un baloncito que llevaba de plástico. Y yo creo que, pues no me hacía caso, pero uno de los que estaba ahí me vio y vino y dijo: yo soy el tío de Pelé y te lo voy a firmar por él, porque él no va a venir. Y ya le puso una firma y dijo: soy el tío de Pelé. Y pues ya con eso me fui de regreso a mi casa con un problemón, porque llegando a la escuela, mi mamá estaba fuera de la puerta de la escuela esperándome, ¿no? Ni siquiera me dio oportunidad de poder volver a entrar a la escuela. Eso fue muy bueno, pero el álbum sí causaba furor, ¿no? Teníamos a jugadores en México como el Calimán Guzmán, el campeón Hernández, estaba los últimos partidos de la Tota Carvajal y era muy emocionante ir a comprar el álbum. Me acuerdo que nos costó $2. Yo tengo un hermano gemelo y fuimos y estuvimos juntando para comprarlo y las estampas te daban 4 por $1, 4 sobres por $1. Y no tenían pegamento, o sea, como el de ahora. Como el de ahora. No. Y no tenían pegamento y no era a colores, era
de un ¿Blanco color y negro? sepia, era un color sepia. Y ya pegabas las estampas y tenía una forma italiana, así horizontal, era más largo que alto. Entonces, si no tenías si no era sticker, ¿cómo las pegabas? Bueno, había una que se llamaba la goma, ¿no? Y si no, hacíamos nosotros engrudo con harina para pegar las estampas, ¿no? Y era muy emocionante ir al recreo y a traer un montón de estampas ahí, y las ibas pasando y todos la iban viendo y decían, sí, no, esta, y entonces ya a lo mejor la intercambiábamos por más estampas o te daban otras. Y también se echaban volados de un montón de estampas, ¿no? Hacías un montón y venía otro y ponía el mismo tamaño del montón, y de un volado te ganabas todas las estampas del otro. Era muy, muy emocionante estar llenando el álbum, porque había hasta con el trompo, ¿no? El que ganara en el concurso del trompo se apostaban con estampas del mundial. En las canicas también apostábamos las estampas, o sea, todo era el intercambio, ¿no? Y pues no nada más era en la escuela, y en la calle podíamos salir con los vecinos a intercambiar las estampas y demás. Era otra vida un poco más comunitaria, donde convivíamos todos en la calle, pero pues era muy, muy, muy bonito. Y el álbum, pues sí lo logramos llenar, José María y yo. Y también pues nos ayudaban mis hermanos más grandes y mi hermana Verónica, que era la que nos ayudaba a pegarla. Ella le encantaba eso de pegar las estampas. Entonces sí tardamos, y fue varios meses antes del mundial y varios meses después. El primer álbum, ¿no? El primer álbum del mundial que salió. Bueno, sí, yo que tenga conocimiento, sí. Antes habíamos hecho otros que eran un álbum que venían los chocolates Larín. Por eso en lugar de estampas le llamábamos larines, ¿no? Era el sinónimo de estampa, era un larín. Y ya ni me acuerdo de qué era ese álbum, estaba yo más chico. Pero sí, ese lo coleccionaban mis hermanos más grandes. Y luego ya salió el de Panini. Y luego salió el de Panini, bueno, el único que había salido, no había habido un álbum de esa categoría, ¿no? Y que fuera que en todos lados se hablaba del álbum, ¿no? Que estuviera tan completo, venían las fotos de todos los jugadores, de los entrenadores, y venía un poco de historia de cada equipo. Era muy bonito. Yo creo como el de ahora, un poco menos vistoso, pero sí se aprendía mucho en ese álbum. Fuimos muy afortunados los de esa generación de vivir en esa competencia, de ver quién llenaba primero el álbum, ¿no? Pero todo era muy, muy sano. Muy sano. Sí. Pues era muy divertido, ¿no? Entonces, llenar el álbum del mundial. Sí, llenar el álbum del mundial y toda la competencia por llenarlo lo más rápido posible, ¿no? Después de que acabó el mundial todavía siguió el álbum como 1 o 2 meses, todavía vendían estampas, hasta que ya no había estampas en las tiendas, y pues ya los álbumes, algunos amigos no lograron llenarlos, otros nos sobraron estampas y se las dábamos a ellos, pero había estampas muy, muy difíciles, no recuerdo ahorita cómo, pero había 2 o 3 estampas que yo creo que la editorial se le olvidó imprimir las suficientes para llenar todos los álbumes, pero sí era muy difícil tenerlas. Bueno, pues muchas gracias, Pa, por tu participación en el podcast. La idea era perfecta, o sea, como nos estamos dando cuenta, coleccionar estampitas de jugadores, equipos, estadios y escudos. De repente el mundial ya no solo se veía, o sea, también lo vivías, también lo tenías, lo coleccionabas, lo calcomaneabas, lo pegabas, estaba en todos lados. Y obviamente también se volvió algo para intercambiar, o sea, ¿quién no intercambiaba y coleccionaba las estampas y las iba a la escuela y las cambiaba? Yo soy mega fan de esto. O sea, cambiar estampas en la escuela, obvio, nunca va a pasar de moda. O sea, hasta hoy hay personas buscando la estampita imposible como la de Ronaldo, la de Messi, o sea, familias enteras ayudándose a completar los álbumes, o sea, en los clubes que andas cambiando, están todos lados. Y claro, nacieron las teorías conspirativas, que Panini imprime menos estampas difíciles, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, que ciertas estampas salen menos, que siempre falta la última. Yo prefiero creer que eso solo es una invención, porque yo estoy súper confiada de que
porque yo voy a llenar el mío. Y bueno, pues también es una invención combinado con mala suerte, la verdad. En fin, con los años aparecieron estampas holográficas, ediciones especiales y hasta mercados gigantescos de reventa Panini. La empresa convirtió el mundial en un ritual generacional, o sea, quien no tuviera su álbum, honestamente, ¿para qué te sientas? Pero también el mundial tiene muchísimo su lado oscuro, O sea, no todo es miel sobre hojuelas. Yo nada más les cuento. En 1966, por ejemplo, ocurrió uno de los momentos más absurdos de la historia del torneo. El trofeo Jules Rimet fue robado en Inglaterra. No estoy exagerando, O sea, sí, alguien literalmente fue y robó la Copa del Mundo. Todo el país estaba en pánico, o sea, pánico. ¿Cómo voy a explicarte al mundo que en mi país se robaron una de las cosas más importantes? O sea, ¿cómo va a ser? Bueno, pues la policía no podía encontrarla, para empezar. Y entonces una semana después un perro llamado Pickles encontró el trofeo envuelto en un periódico debajo de unos arbustos mientras paseaba con su dueño. O sea, ¿coincidencia? No lo creo. Literalmente, un perro salvó el mundial. O sea, eso dicen. Pickles se volvió celebridad nacional en el periódico, medallita, así como Frida aquí, bueno, pues Pickles allá. Y hablando del trofeo, hay otra historia increíble. El trofeo original se llamaba Copa Jules Rimet y el país que ganara 3 mundiales podía quedárselo para siempre, o sea, for always, forever. Brasil logró hacerlo en 1970 gracias a Pelé. Y pues obviamente se confiaron y pensaron que nunca de los nunca se desharían de él, nunca nadie se los iba a quitar, pero años después, en 1983, el trofeo fue vuelto a robar, o sea, lo volvieron a robar una segunda vez en Brasil y nunca apareció, desapareció para siempre. Y bueno, pues ya decidieron, ya saben, después de una, después de otra, pues ya tomas decisiones más severas. Y la FIFA creó el trofeo actual, hecho de oro, de 18 quilates, muy bonito, todo very nice. Y ahora ninguna selección puede quedárselo permanentemente jamás de los jamases. Mientras el torneo crecía, también crecían los escándalos, obviamente. Esta es como la sección nueva, la sección de chismes, porque, bueno, pues les cuento que corrupción dentro de la FIFA. Sobornos, compra de sedes, árbitros polémicos, violencia entre aficionados, hooligans ingleses aterrorizando ciudades europeas, o sea, barras bravas sudamericanas convirtiendo partidos en zonas peligrosas. Pero, o sea, ¿en dónde es que no pasa eso? Deberíamos empezar a reflexionar qué tipo de sociedad somos, honestamente, Yo nada más les dejo ahí el comentario. En fin, el mundial muchas veces reflejaba exactamente lo que estaba pasando en el planeta Tierra, en este hermoso mundo, porque, bueno, por ejemplo, Argentina en 1978 ocurrió durante una dictadura militar brutal. El gobierno utilizó el torneo como propaganda política, como hicieron alguna vez en el gobierno italiano, mientras desaparecían personas. Otro ejemplo clarísimo, muchísimo más moderno, Qatar 2022. Estuvo rodeado de críticas por derechos humanos, explotación laboral, etcétera, 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 porque el mundial siempre ha sido mucho más que fútbol y mucha gente a veces no se da cuenta de eso. Yo digo que es política internacional disfrazada de deporte, no sé qué piensan ustedes. Pero también es tecnología. Las transmisiones cambiaron completamente la experiencia en la que vemos y vivimos el deporte hoy en día. Llegaron las repeticiones instantáneas, las cámaras lentas, las tomas aéreas, la alta definición, el yuyuyuy, el ayayay y finalmente el VAR. Ahora sí, nada de que nadie vio nada. Y aunque el VAR nació para evitar errores arbitrales, también cambió la experiencia emocional del fútbol, porque entonces es como si tú estuvieras con una lupa viendo a los jugadores jugar. Ahora los aficionados celebran y luego esperan varios segundos así como locos enfrente a la televisión esperando a ver si el gol realmente cuenta o no. Entonces, bueno, pues eso también nos da una experiencia plus, digamos. Todo mundo se sienta al borde de la silla con los ojos súper abiertos esperando que algo increíble pase. Y luego, obvio, no podemos olvidar que también están las superestrellas. Pelé convirtiéndose en símbolo mundial a los 17 años. Esto no es para que sientas la presión, pero digo, ¿cuánto talento tenía ese muchacho? Maradona jugando como si estuviera poseído en 1986. Zidane, no sé cómo se pronuncia, pasando de héroe a villano por un cabezazo en 2006. Ronaldo Nazario sufriendo una misteriosa
convulsión antes del final de 1998 porque el Mundial hace algo único, convierte futbolistas en mitología y que estoy segura que en 1000 años habrá una materia de historia del deporte. O sea, eso se los firmo, se los súper aseguro, o al menos eso quisiera yo, ¿verdad? Y bueno, pues quizá ningún caso representa eso mejor que Lionel Messi. Durante años, Argentina añoró desesperadamente que Messi ganara una Copa del Mundo. Perdió finales, recibió críticas bastante crudas, bastante fuertes. Mucha gente decía que jamás podría compararse con Maradona. Y ay, por favor, Rosa, hazme el favor. Y entonces llegó Qatar 2022. Probablemente uno de los mundiales más polémicos y al mismo tiempo más cinematográficos de todos los tiempos. Yo me enteré porque me contaron, no es porque estuve ahí. Bueno, pero la final entre Argentina y Francia parecía escrita por Hollywood. Messi brillando porque él no suba, él brilla. Mbappé haciendo hat-trick, penales, drama absoluto, uyuyuy, ayayay. Y finalmente Messi levantó la copa. Millones de personas lloraron viendo este momento tan emocionante y hermoso porque eso es el mundial. Convierte partidos en recuerdos que se convierten en anécdotas. ¿Y a quién no le gusta una buena anécdota? Y bueno, pues ahora el torneo está entrado en otra era, ya no es lo mismo. El Mundial 2026 es organizado por México, Estados Unidos y Canadá. 3 países, 3 vecinos, pero no 3 amigos. Será el primero con 48 selecciones, o sea, de 13 a 48, ¡qué cambio! Apreciemos por favor esta oportunidad histórica que estamos viviendo. O sea, porque somos anfitriones, estamos viviendo como los 4 años antes de que se cumplan 100 años del Mundial. Está pasando en México, todos estamos súper emocionados, la tecnología está a todo lo que da. Y México se convertirá oficialmente en el primer país en organizar 3 copas del mundo. O sea, a huevo revuelto con frijol. Y así es como otra vez el planeta entero mirará hacia el Estadio Azteca. Como lo dicen los políticos, Estadio Ciudad de México, bueno, quién sabe, yo no sé nada. Otra vez habrá canciones, narradores, memes, álbumes Panini, fiesta y tal vez algo más. Quién sabe. Porque al final quizá eso es lo más increíble del Mundial. Que empezó como una idea medio imposible de un francés soñador y terminó convirtiéndose en el único evento capaz de hacer que miles de millones de personas y personas como yo que no vemos fútbol compartamos la misma emoción al mismo tiempo y las mismas ganas de ver, aunque sea la inauguración. Y ahora sí, vámonos por nuestros 5 goles, o más bien nuestros 5 datos curiosos. A darle. Número 1. El único asistente perfecto. Brasil es la única selección en la historia que ha clasificado y participado en absolutamente todas las ediciones de los mundiales. Número 2. El gol más rápido. Apenas habían pasado 11 segundos del silbatazo inicial cuando el jugador turco Hakan Şükür anotó el gol más rápido de la historia de los mundiales contra Corea del Sur en el torneo de 2002. Número 3. El partido con más goles. En el Mundial de Suiza 1954 se vio el encuentro más abultado de todos los tiempos. Austria venció a los anfitriones suizos con marcador 7-5. Número 4. La goleada más escandalosa. El peor marcador registrado en un torneo mundial ocurrió en el Mundial de España 1982, cuando la selección de Hungría aplastó a El Salvador 10-1. Número 5. El gran número. El Mundial de Brasil en 1950 fue el primero en el que los jugadores llevaron los números grabados en sus camisetas. Bueno, ahora sí, ¡golazo! Ya estamos terminando el segundo tiempo, pero antes de todo quiero decirles que si ya se les antojó ir con sus amigos a sentir esas vibras locas del fútbol, no se me preocupen que el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Será en el Zócalo y habrá de tocho morocho. Transmisiones en vivo de todos los partidos del torneo, conciertos musicales, gastronomía, que ya saben qué rica es la comida, y zona de juegos, así que no se la pierdan. Y obvio, lo que todos nos preguntamos todo el capítulo, ¿qué hace un jugador del mundial cuando se le apaga la tele? ¡Pide cambio!
Entonces, chicos, en fin, ahora entendemos que el Mundial siempre ha sido mucho más que fútbol, porque detrás de cada gol, cada celebración y cada derrota, hay historias de países enteros, de generaciones que crecieron viendo los mismos partidos y de momentos tan importantes que millones de personas recuerdan exactamente dónde estaban cuando ocurrieron. O sea, piensen en eso. Y quizá por eso es que seguimos regresando cada 4 años, no solo por el juego, sino por todo lo que nos hace sentir, pensar y hacer. Soy Sofía Soft y esto fue Eureka. Y recuerden, si les gustó este capítulo, compártanlo con alguien con quien verían una final del Mundial. Y si no les gustó, denle otra oportunidad que estoy segurísima que después les va a fascinar. Les mando un besote, bye. Audiocentro.